Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra palabra que nos acompaña durante nuestra jornada. Hoy leemos de la carta a los Hebreos en el capítulo 6 del 10 al 20. Hermanos, Dios no es injusto para olvidarse de lo que ustedes han hecho y del amor que tienen por su nombre. Ese amor demostrado en el servicio que han prestado y siguen prestando a los santos. Solamente deseamos que cada uno muestre hasta el final el mismo celo para asegurar el cumplimiento de su esperanza. Así, en lugar de dejarse estar perezosamente, imitarán el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo diciendo: sí, yo te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia numerosa. Queridos amigos, el Señor aquí nos está exponiendo y nos está diciendo cuánto Dios nos ama. Es la justicia de Dios. Dios no es injusto, porque de todo lo que nos ha prometido para hacer este camino de salvación. Huero mando ayer a Abraham. Hendiengo Génesis capítulo 12 del 1 al 3 Abraham deja tu tierra, vete a la tierra que yo te mostraré, te daré la descendencia y de esta descendencia te daré a los reyes, de ella saldrán reyes que regirán tu pueblo. Bueno, con tres elementos, con la promesa de Yahuaruatá en nuestro contexto histórico de todos los días. A niña de Sarai porque ya es injusto, ya puya, sino que se cumple y hace lo que nos promete. Jura por sí mismo, yo, dice, te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia numerosa. Pero esto, queridos hermanos, depende ya de nosotros. Vaya pañante ñañe muy peñante yarare non debe, porque al final de cuentas, si Él está jurando y nos está mostrando el camino, quiere decir que tenemos que dejar nuestra tierra, es decir, dejar nuestro confort, nuestros comodismos, nuestros atentitis, y vete a la tierra que te mostraré. La tierra de los mandamientos, la tierra del amor, la tierra del entendimiento, de la preocupación. Que el egoísmo, y nos preocupamos en que el reino de Dios se haga presente en medio de nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.